¿Me acompaña? ¿Se anima? Que decimos todos juntos: esta es tu palabra, yo la creo. Atenderé a su consejo y la aplicaré a mi vida. Me ayudará a vencer en todo con su guía y poder. Me guiará a decidir sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Y que así sea. Yo siento una tremenda responsabilidad hoy al tocar el tema que vamos a tocar. Antes de comenzar estuvimos orando allí con el traductor. Gracias, Simón, por tu oración. Simón sintió en el corazón del Señor orar por mí. Y yo cuando estaba hablando con él me fui y dije, tendríamos que haber orado juntos. Y él me trajo para atrás. Me dijo, pastor, quiero orar por usted porque yo sé que este tema es difícil. Y después le dije, Simón, bueno, buenísimo, porque yo ahora me siento que al hablar de esto tengo que traducirle a Dios en el idioma nuestro, a ver si lo podemos entender. Dios nos dé mucha sabiduría. Nosotros estamos viendo la Biblia. Les recuerdo que venimos desde hace ya todo este año, estamos justamente en el libro de Job. Entramos a los libros sapienciales y de poéticos, se llaman sapienciales y poéticos por la sencilla razón de que se encuentran libros como Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Libros de un gran contenido de sabiduría, pero libros también llenos de poesía, rima y un montón de cosas. Por eso es que se clasifican todos estos libros dentro de este bloque en la Biblia, en el cual, a mi criterio, creo que este bloque bíblico es el más leído por los cristianos, hablando de Salmos y Proverbios. No hay otro libro en la Biblia que se lea más que el Salmo y los Proverbios. Por eso, cuando entramos ahora a este bloque, creo que muchos de ustedes van a encontrar una gran identificación en toda la parte bíblica. Hoy voy a hacer el resumen muy breve, porque el tema es muy complejo, pero a la vez quiero recordarles que vimos que Dios creó los cielos y la tierra. Hay 3 hombres importantes, Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob nacen las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus se establecen en Egipto, en un momento de necesidad de hambre, y luego por medio de Moisés quedan esclavos de Egipto, y por medio de Moisés salen de la esclavitud, cruzan el Mar Rojo, pasan por todo el desierto, llegan hasta la tierra que Dios le había prometido a Abraham. No se animan a entrar, vuelven para atrás, 39 años dando vuelta. Dios crea una nueva generación, y con 2 hombres que en un principio habían querido entrar a esa tierra, que fueron Josué y Caleb, entran finalmente a la tierra prometida, conquistan la tierra prometida, se reparten y se dividen, se olvidan de Dios. Dios los llama la atención por medio de jueces, Sansón, Gedeón, Débora y muchos otros jueces. Finalmente llega un gran juez que fue Samuel, y que fue el salto de que el pueblo de Israel tuviera no solo jueces, sino lo que el pueblo de Israel había reclamado, tener reyes. Fue que llegó el primer rey, Saúl, David, Salomón. Con Salomón se divide el reino, se van la parte del norte, 10 tribus con su soldado más importante. La parte del sur queda su hijo, Roboam, con lo que es Judá y Benjamín, y allí fue cuando son tomados. La parte del norte por medio de Asiria, presos, desaparece esa parte de Israel, nunca más va a aparecer, y la parte del sur es llevada a Babilonia. Luego, estando en el imperio medio persa, porque ahí se cambió de imperio entre medio, Dios manda y Dios llama, viene Esdras primero, establece el templo nuevamente en Jerusalén que había sido destruido, lo reconstruye, establece la parte espiritual de la vida de la nación, y luego viene un hombre muy importante que se llamó Nehemías, que vino a reportarse y a construir toda la muralla. La ciudad quedó funcionando, establecida, y vimos en las últimas reuniones también la vida de algunas historias de personas importantísimas, como el caso de Esther y todas estas historias. Y hoy nos toca encontrarnos, no estamos en la historia concretamente hoy, no estamos en la parte cronológica, sino que entramos a unos libros que se entremezclan con todo lo que es la sabiduría dentro de la Escritura. Por eso es que hoy a partir de Job estamos entrando en una parte de la historia que parece como que pasáramos a un capítulo nuevo, a una historia nueva. Pero déjeme decirle, estamos yendo muy bien, y con la ayuda de Dios vamos a terminar y completar el Antiguo Testamento. Como les dije, los libros sapienciales, como en este caso el libro de Job, es una historia que cuando usted la lee,
le va a gustar, sí, la historia es muy llena de contenido. La historia trata de un hombre que se llamaba Job, que es puesto a prueba. Y Job es descrito, y era en ese momento un hombre muy rico, tenía una familia muy linda, un hombre íntegro, un hombre que nunca había, o mejor dicho, no digo que nunca había pecado, quiero decir que Job hacía todo lo que Dios le mandaba. Sin embargo, Dios permite que Satanás le arrebatara todo lo que tenía, sus animales, sus bienes materiales, sus hijos, su salud, y aunque no comprendía por qué sucedían estas cosas, Job no perdió la fe en Dios. De igual manera, nosotros debemos confiar en Dios incluso cuando no sepamos la razón de nuestras dificultades. La historia de Job, y ahora vamos a entrar en ella, es la historia de este hombre que nos podríamos relacionar hoy como un hombre que vivía feliz, netamente feliz. Job tenía bienes materiales, tenía muchos animales, tenía muchos esclavos, tenía no solo eso, tenía una familia, casi una familia perfecta, por así decir. Sus hijos y sus hijas hacían fiestas, disfrutaban la vida. Job tenía básicamente un principio el cual él seguía siempre. Él quería agradar siempre a Dios, esta era su meta. Por lo que Job, queriendo agradar siempre a Dios, él hacía lo que conocía que debía hacer para Dios. Ofrecía sacrificios y por las dudas, no solo sacrificios por sí mismo, sino que ofrecía también sacrificios por sus hijos. Es decir, Job quería que todo funcionara de forma perfecta. Y hasta el momento funcionaba así. Todo estaba en orden, todo estaba feliz, la familia feliz, él feliz, su trabajo próspero. Tenemos en cuenta que según lo que describe la Biblia de lo que Job poseía, podemos decir claramente que Job era un hombre sumamente rico, sumamente rico. En la antigüedad la riqueza no solo se traducía en oro, sino se traducía también en animales, esclavos y por supuesto, ¿por qué no decirlo? También tierras y todo aquello que daba la representación de lo que uno era. Cuenta la historia, y aquí entramos en un evento que nos lleva la historia a algo que probablemente nos toque primero digerir. Dice que un día estaba Dios en su presencia y llegaron a presentarse, entre otros, Satanás. Yo no puedo explicar esto, no sé cómo explicarlo. Imaginémoslo. Dice que en ese momento, en ese diálogo, Dios le dice a Satanás y le pregunta, ¿de dónde vienes? Satanás dijo, vengo de rodear la tierra, vengo de pasear. Parece ser que no tenía mucho que hacer, estaba buscando. Satanás tenía y tiene algo muy interesante para destacar. Satanás tiene una mente muy crítica. Él tiene una capacidad, que lo vamos a ver en el texto, él pone todo en duda. Acuérdese de eso, porque es un detalle muy importante. Cuenta la historia aquí que Dios le dijo, ¿has considerado a mi hijo Job, que no hay otro como él? ¿Has visto su vida? Si has visto todo en la tierra, si has visto todo lo que has visto, ¿lo has visto a él? Dios tenía, por cierto, sobre Job una gran estima. Era un hombre el cual cumplía lo que Dios mandaba. Satanás, como puso en duda y puso en duda todas las cosas, puso en duda también esto. Y cuenta la historia allí en el primer capítulo de Job, que Satanás le dijo a Dios, lo voy a leer, perdón. Disculpen un segundito, se me salió el... Eso es lo que tiene la tecnología. Mi esposa dice que es mejor los papeles, porque de última los papeles se pueden caer, pero cuando se cae el sistema no lo recoge nadie. Bien, dice así, ¿te has fijado en mi siervo Job, que es el mejor hombre de toda la tierra? Es un hombre intachable y en absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor y dijo, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios.
duda. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene y ten por seguro, duda, que te maldecirá en tu propia cara. Ante esta actitud de Satanás, Dios no tiene otra alternativa, creo yo, y dice, bueno, vamos a ver, allí está, ponlo a prueba, podríamos decir así. Dice que Satanás sale en ese momento de la presencia de Dios, y miren que lo que pasa en la vida de Job lo podemos describir de una forma que yo creo que yo siempre me quedaría chico haciendo esta descripción. A Job en ese mismo día, y parece ser como cuenta el texto bíblico, todo ocurrió de un golpe. Robaron todos sus animales y mataron a todos sus siervos. Un rayo cayó, mató sus ovejas y todos sus pastores. Le robaron todos los camellos y mataron a sus sirvientes. Y lo final fue que sus hijos, estando festejando y disfrutando, aparentemente cuenta la historia, vino un terremoto y destruyó la casa donde estaban sus hijos y murieron todos sus hijos. No sé si usted puede tener idea de la dimensión del desastre de lo que ocurre con Job. Hoy lo podemos comparar nosotros con un terremoto en nuestros países, como ocurre cuando se cae toda la casa, se cae todo lo que tenemos, se cae nuestra vida, se cae todo lo que hemos tenido y lo que hemos podido lograr en esta vida. Eso fue lo que le ocurre a Job. Dice que cuando esto pasa, cuando él recibe todas esas noticias, que en realidad le habían quedado 3 siervos, su esposa y la tierra, no le quedó más nada. Dice que él dice lo siguiente: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Atención, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La prueba más grande de la vida de Job la resiste no dejando de mirar a Dios, sino mirando a Dios en lo alto, reconociendo que todo lo que tenía lo había recibido como algo que él no poseía, ni siquiera había ganado, sino que Dios le había dado. Job tenía un concepto de sí mismo que, basado en la desnudez, como así llegó al mundo, él creía que así era lo único que podría haber alcanzado. De tal manera que al perderlo todo, Job básicamente tuvo la convicción de que Dios tenía conocimiento de esto. Job era un hombre justo, por cierto, cumpliendo los mandatos de Dios, es cierto, él era justo. Pero también en su justicia tenía que reconocer aquello que no podía dudar. Dios me dio y Dios lo volvió a tomar. Dios tiene que tener un propósito. Acuérdense de eso. Las cosas que nos pasan en la vida generalmente las catalogamos como despropósito. Esto nunca me tendría que haber pasado. Esto es lo que me tendría que haber pasado, no me tendría que haber pasado a mí. Pero Job da un pensamiento, una alternativa nueva. Él no dijo: ¿por qué Dios hiciste esto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué no escogiste a otra persona? Job pensó: Dios tiene un plan. Cuenta allí que hay una segunda prueba. La segunda prueba de Job va a ser incluso tan dura como la primera, pero va a ser el golpe mortal, donde lo va a quebrar no solo emocionalmente, no solo económicamente, sino ahora físicamente. Dice que Satanás volvió a la presencia de Dios y volvió nuevamente con el argumento. Y Dios le dijo: ¿viste? Pusiste a prueba a mi hijo Job, pero en realidad salió aprobado. Satanás le dijo: toca su carne,
y verás cómo te insulta. El hombre va a dar todo por su vida. Una gran verdad, es cierto. Si a usted le ponen una soga al cuello, o a mí, probablemente usted salve su pellejo. Y a veces salvar el pellejo implica reconocer o dar derecho a esa autoridad que es mayor. Satanás salió nuevamente y cuenta la historia bíblica allí que Job fue atacado por una sarna, un tumor. Aparentemente su cuerpo comenzó a picarle, probablemente ha sido una alergia, todo. Dice que no encontraba con qué rascarse y el dolor y las propias llagas que ya tenía en su propio cuerpo, más allá de todo lo que había sufrido, había llegado a un punto que era insoportable. En esa situación, y permítame explicarle algo ahora que es muy importante, usted imagínese lo que había pasado en la vida de Job. Él había perdido a todos sus hijos habían muerto. El gran dolor de la familia, incluida su esposa, había hecho que la relación entre Job y su esposa se quebrara. La relación estaba quebrada. En un momento dado, su esposa, cuando lo ve en esa condición, dice: mira, lo mejor que puedes hacer es maldice a Dios, maldícelo y muérete. No tienes más nada por qué luchar. Tú tienes que hacer eso. Job, en ese momento, al escuchar las palabras de su esposa, Job era un hombre íntegro, pero un hombre que podía hablar mal de sí mismo, pero nunca hablaría mal de su Dios. Le dijo: hablas como una mujer necia. Y le dijo algo nuevamente, vale la pena, tome en cuenta esto. Hablamos primero del despropósito, pero ahora atienda esto. Sin embargo, Job dice, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? ¿Aceptaremos solo las cosas buenas y no lo malo? Job, en su pensamiento y en su gran discusión interna, pero también en el ámbito de la discusión en su familia, trata de dejar un espacio para que Dios le explicara. Primero, Dios le explicara lo que estaba pasando y lo que había ocurrido. En esta situación, cuando ya no había más nada que hacer, como ocurre muchas veces cuando nosotros estamos en serios problemas, llegan amigos de Job. Hay 3 amigos que aparecen en el encuentro de su vida. Job, acuérdense, no tenía más que administrar, que cuidar, absolutamente nada. Estos amigos llegan con la mejor voluntad del mundo, tratan de ayudarle a Job y de comprender, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué Dios te mandó toda esta maldición? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Dónde está el error? Y parece ser que los amigos le tratan de hacer entender a Job que la razón por la que él estaba sufriendo todo lo que sufría hoy tenía que ver porque Job estaba escondiendo un pecado. Déjeme hacer un paréntesis aquí. En los ámbitos cristianos, nuestros ámbitos cristianos, la iglesia, hace muchos años, y yo creo que desde siempre ha sido así, en la iglesia muchas veces cuando vemos que alguien cuando a alguien le van mal las cosas, siempre decimos que está en pecado. Me deja decirle una cosa, esto es una cuestión demoníaca. Si usted piensa así, tenga mucho cuidado. Porque como dice un dicho, no lo dice la Biblia, dice un dicho, pero es muy cierto también, es que el cupe al cielo le cae en la cara. La Biblia dice de otra forma, la Biblia dice que en realidad que cuando medimos con la vara, cuando vemos una viga en el ojo ajeno, una astilla en el ojo ajeno, no estamos viendo la viga que tenemos en nuestro ojo. El que crea estar fuerte, mire que no caiga. En nuestra iglesia, y probablemente en la nuestra, seguramente que sí, quiero reconocerlo, en algún momento llegamos a pensar que si alguien está mal es porque está pecando. Hay personas que llegan a la iglesia con sufrimiento, con dolor, con un montón de problemas, y muchas veces a los cristianos la única tontera que se nos ocurre, perdón que lo diga así, y lo digo con mucho respeto, la única tontera que se nos ocurre es pensar que la persona ha hecho alguna maldad, robó, engañó a la esposa, al esposo, seguramente tenés algún pecado escondido en tu cabeza. ¿Nunca lo pensó? ¿Nunca lo dijo? Reconozcámoslo, sí lo hemos dicho. Empezamos a escarbar en las personas con una cucharita a ver qué le está pasando en la vida. Y eso es lo que hicieron los amigos de Job. Y Job en algún momento le dice, no muchachos, no.
Yo he hecho todo bien. No hay una razón por la que me está pasando esto. Saben que Job no lo podía entender y los amigos fueron tan tenaces que se escriben casi 40 capítulos de toda esa historia. Al final llega un joven que en realidad lo que va a tratar de intentar este joven es de decir las cosas de otra forma. Se acercó un poquito, vamos a decir así, a cierta verdad. Este joven Eliud trata de explicar y dice que lo que le estaba pasando a Job era fruto de que Dios lo estaba purificando. Puede ser. Como dijimos, alguien dijo hoy en la conversación que tuvimos, cuán macabro puede ser Dios, ¿no? Para purificarnos. No fue una respuesta que tampoco convenció 100% a Job, ni convenció naturalmente a sus amigos. Sus amigos estaban convencidos. Esto es fruto de tu maldad. Esto es fruto de lo que hay en el corazón tuyo. Esto es fruto de lo que has hecho. Probablemente le dijeron, y fueron tan crueles, tan malvados, perdón que lo diga porque yo lo siento así, fueron y le dijeron, quizás tus hijos ya habían muerto. Son los responsables de lo que te pasa. Usted imagínese que usted ha perdido un hijo y viene alguien y le dice tremenda bobada. ¿Cómo usted se sentiría? Le quiero pedir algo a la iglesia hoy y hago un paréntesis hoy como congregación. Nunca más se nos ocurra pensar que el sufrimiento humano es la razón de un error humano. Puede ser, sí. ¿El pecado trae consecuencias? Claro que sí. Yo no estoy discutiendo este concepto. Pero nunca se nos ocurra pensar que si alguien llega a este lugar, si alguien tiene la oportunidad de pedirte que ores por él, porque está pasando una necesidad, un sufrimiento, un dolor, un problema, no se te ocurra pensar esto, porque probablemente te equivoques. Y lo único que vamos a hacer es decirle a esa persona que Dios lo menos que está haciendo es tener interés en él. Y lo único que Dios quiere es que se porte bien. Y ¿saben una cosa? Cuando nosotros tratamos de entender el Evangelio no es eso. El Evangelio no es eso. Hoy estamos en la clase que tuve que reemplazar a José Luis, en la clase la primera clase de discipulado, y vimos en la primera clase acerca de lo que es un abogado. Y tratamos de entender en el texto que teníamos frente a nosotros que el Señor es un abogado que se puso a defender nuestra causa cuando nuestra causa era indefendible. A ver si me entiende. Jesús no tiene ningún buen argumento con tu vida ni con la mía para decirle a Dios, mira, perdónalo a este tipo porque en realidad no es tan malo. No tiene ningún argumento. Es decir, si Jesús se basara en su defensa frente a Dios con un poquito siquiera de lo que somos, no tiene chance. Un abogado, no como conocemos en el mundo, Jesús no sería un buen abogado. Pero la Biblia dice que Jesús es nuestro abogado. ¿Saben por qué? Porque Él mismo asume la culpa y la responsabilidad. Quiere decir que cuando una persona viene a Dios, no importa lo que traiga, no importa cuál es el saco que traiga en sí, el Señor Jesús lo perdona. Te guste a ti o no te guste a ti. ¿Cómo termina la historia? Es muy, muy interesante. Porque si los amigos no le dieron una respuesta, el joven tampoco le dio una respuesta. Job no la sabía. Dios le responde lo siguiente. Dios tampoco le da una respuesta. Dios le dice, ¿sabes qué, Job? Mejor es conocerme a mí que tener una respuesta. Eso le dice Dios. Mejor es que me conozcas a mí. En este proceso, porque es un proceso el de Job, Job finalmente habla con Dios,
Dios habla con él, por supuesto, también. Y Job finalmente lo describe de esta forma, tratándolo de describir como él puede. Me parece poderoso este texto. Este texto nos da, en cierto modo, una gran respuesta a nosotros y dice: entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Dice Job: me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Dios no le dio una respuesta, como muchas veces Dios no nos da una respuesta a ti y a mí, el porqué de nuestro sufrimiento. Tratamos de buscar, los seres humanos tratamos de buscar, ¿por qué me pasó lo que me pasó? ¿Qué hice? Tratamos de recoger las culpas del pasado o los errores cometidos, que si bien vuelvo a repetir, sí, el pecado muchas veces nos acarrea problemas, maldición, mala vida, enfermedades. Es verdad, claro que sí. Pero cuando nosotros estamos tratando de buscar una razón por la cual pueda explicar nuestro sufrimiento, en muchas oportunidades no vamos a encontrar la respuesta. Pero si nosotros buscamos sinceramente a Dios, como lo hizo Job, vamos a encontrar un Dios misericordioso. Vamos a encontrar un Dios amoroso, un Dios dispuesto, no a darnos una respuesta, sino a sostenernos, a apoyarnos durante el gran sufrimiento de nuestra vida. La historia de Job termina de forma perfecta, podríamos decir así. Cuenta la historia que Job oró por sus amigos, porque sus amigos en realidad lo que habían hecho, haberle dado malos consejos. Sus amigos trajeron una ofrenda, le dieron un poco de dinero, unos animales, y de esa forma Job comenzó nuevamente el ciclo de su vida, sus finanzas mejoraron, su salud mejoró todo aquello que había pasado en su vida. Su esposa volvió a su relación con su marido. Me imagino que debe haber sido un proceso difícil. Después que tu mujer te dice muerte, me da igual lo que te pase. Habrá sido un caso de consejería muy largo probablemente. No sé cómo ocurrió, Dios sabe, pero ¿saben una cosa? Lo más lindo en esto es que Dios restaura todo. Y fue allí cuando en ese momento su esposa y él volvieron a tener intimidad, y dice que Dios le volvió a dar hijos a Job. Y cuenta la historia que no solo le dio hijos, sino hijas. Y no solo eso, Dios volvió a restituir su economía al doble. Es decir, la historia termina de una forma maravillosa, aunque a mí me queda aquí un pensamiento que es: sus hijos habían muerto y ese dolor lo llevaría Job y su esposa siempre. Hay sufrimiento y dolores, amigos, hermanos, que vamos a llevar durante toda la vida. A veces no vamos a entender qué es lo que ocurrió y qué es lo que pasó. El sufrimiento, y en el sufrimiento aprendemos que puede provenir de muchas partes, es cierto, puede venir de Satanás, pero no siempre es así. El sufrimiento tendrá para ti y para mí a veces un gran signo de pregunta en el cual no podremos responder. Dice Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que tengáis mi paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tampoco Jesús dijo por qué de las aflicciones. Hubiese sido lindo que diga: en el mundo van a tener aflicciones si se portan mal. En el mundo van a tener aflicciones si pecan. En el mundo van a tener aflicciones si no ofrendan a Dios. En el mundo van a tener aflicciones si no hacen esto o lo otro. En el mundo van a tener aflicciones, depende de ustedes que la tengan o no. No dijo eso Jesús.
Eso no fue lo importante ni es lo importante. Lo importante es que Jesús dice, yo he vencido al mundo. Y yo estoy seguro que no importa cuál es el sufrimiento que tú tengas en tu vida hoy, el que estás viviendo, el que hayas pasado, yo estoy seguro y quiero decirlo, el Señor siempre estará allí, sustentándote en el momento de la prueba, haciéndote sentir que nunca te abandona. Por eso, y yo quiero decirle hoy a los hermanos de la iglesia, a los consejeros, aquellos que tenemos la responsabilidad grande de aconsejar a una persona, aunque tú no seas consejero, si alguien se acerca a tu vida para pedir un consejo, ten mucho cuidado. Ofrécele tu corazón, tu ayuda, pero es muy importante que él sepa que Dios no está allí esperando para golpearle la cara tantas veces como tú quisieras golpeársela. A veces los creyentes nos creemos con derecho a golpear a la gente, no con la mano, con las palabras, con los pensamientos, con nuestras actitudes. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Y esto es lo último que yo quiero compartir hoy con ustedes, porque podemos hablar del sufrimiento y podríamos aquí escribir un libro, una enciclopedia de lo que es el sufrimiento. Jesús habla que frente al sufrimiento, al menos como él mismo lo enfrentó, dice que Jesús enfrentó el sufrimiento por medio de la oración. En el momento más duro de su vida, estando allí a punto de ser entregado para morir, le pidió a sus discípulos y les dijo, Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. El sufrimiento como tal, probablemente no lo podamos evitar en algunas circunstancias de la vida, pero nosotros tenemos que saber que hay una herramienta poderosa para esto, orar, clamar a Dios, pídale a Dios, exponga a Dios su causa, hable con Él. Jesús en el Getsemaní, un lugar, creo que es el lugar más lindo que hay en Jerusalén hoy, cuando estuvimos lo visitamos. El Getsemaní fue el lugar donde Jesús habló con el Padre y le dijo, Señor Padre, si fuera posible no hagas esto. Jesús encontraba en ese diálogo con el Padre el momento de expresar su corazón, de abrirse hacia Él. Le dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Habla de lo que Él mismo dice, la carne es débil, aunque el espíritu es fuerte. Allí se balanceaba su vida espiritual y su carne, que es muchas veces de donde nosotros balanceamos. Queremos ser fuertes, pero a veces sabemos que nuestra carne nos va a golpear. ¿Sufriremos en la vida? Sí, vamos a sufrir probablemente. Yo hubiese querido darle otra noticia como cristiano, decirle a los cristianos no tienen problema. A los cristianos me va todo bien. La gente piensa que a mí como pastor me va todo bien. Usted siempre saluda bien, pastor. ¿Y cómo quiere que salude? Si usted viene a buscar palabra y usted cree que yo le voy a decir, no, llegaste al lugar equivocado, mi hijo, vuélvete a tu casa. Hoy no estoy de humor. También sufrimos, a veces muy feo. A veces hay cosas que ni yo sé cómo resolver en mi vida. Hay cosas que no las sé resolver. No las sé, no lo sé. No sé si no lo aprendí, no sé si no lo entiendo. Pero el sufrimiento es parte de la situación en la cual vivimos en la tierra. Sufriremos sin lugar a dudas, pasaremos circunstancias difíciles, perderemos lo más preciado que tengamos. Pero hay una cosa que es cierta. El Señor nunca nos va a abandonar. Nunca, nunca, jamás. La Biblia dice, 1 Corintios, ni ojo ha visto, a eso se refiere a las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Este texto, aunque habla de futuro, no habla del presente y de tu sufrimiento, del mío en las circunstancias de tu vida. Habla de cómo Dios tiene preparado para ti y para mí tu vida. Dios sabe que sufriremos en el ámbito de la vida, pero Dios ha preparado para nosotros el fin de los sufrimientos. Lee el capítulo 24 de Mateo, vas a encontrar el detalle a esto. Te vas a dar cuenta que dice que en los últimos tiempos habrá un gran sufrimiento en la tierra. Y todos estos dolores y todas estas situaciones que en la tierra vendrán serán, dice, necesarias. ¿Por qué? Porque nuestra transformación,
nuestro abandono de este cuerpo será necesario para pasar a lo que Dios nos ha dado. ¿El sufrimiento es útil para algo? Qué buena pregunta. Con el traductor estamos hablando de esto. ¿Cómo se responde esto? Vamos a escuchar lo que dice Job. Él dice luego del sufrimiento: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Sí? Sí, ¿no? Puede que sí. Aunque el sufrimiento es un momento muy duro en la vida. Y como decimos a veces, podría Dios habérmelo explicado de otra forma. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Es nuestra naturaleza humana también, como por medio del sufrimiento, del dolor, el temor. Saben que el dolor físico es muy importante. Si usted no tuviera dolor físico, probablemente ya estaría muerto. No sé si sabía. El dolor le da la oportunidad de ir al médico, de decir que le duele acá, allá. Si a usted le duele no le duele una muela y tiene una infección, al otro día puede aparecer muerto en su cama porque la infección se le va directo al corazón. Bueno, no soy médico, pero me imagino, una infección puede destruir tu cuerpo. Y el dolor muchas veces, aunque no es algo que nosotros querramos experimentar, es algo que nos advierte probablemente que nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar esa situación. Tenemos que enfrentarla con valor. Tenemos que saber que no estamos solos. Dios está con nosotros. Él no nos ha abandonado ni nunca nos van a abandonar. El apóstol Pedro lo explica de esta forma, y aunque yo sinceramente no sé cómo explicarlo, es algo muy poderoso lo que aquí dice. Dice primera de Pedro 4:12: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que está soportando, como si fuera algo insólito. No se extrañen de eso. Al contrario, actitud: alégrense de tener parte con los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría y cuando se revele la gloria de Cristo. Déjeme explicarle esto. Ayer estaba leyendo una revista que puede encontrar seguramente aquí abajo, que se llama Puertas Abiertas. No sé si alguna vez la leyó. Está en alemán, creo que se llama Open Doors, o está en inglés, creo que está el título, Open Doors. En esta revista usted encuentra testimonios del sufrimiento de los cristianos que por causa de testificar de Jesucristo sufren muerte, destrucción, abandono, hambre. ¿Y saben una cosa? Me pregunto yo, ¿de qué vale todo ese sufrimiento? Vale de mucho. El sufrimiento de ellos es el testimonio por el cual otros se escuchan. Muchos de ustedes, y tal vez yo, no hemos sufrido aún ni siquiera un poco a causa de nuestra fe. Ni siquiera hemos tenido la oportunidad de poner en peligro nuestra vida para que otro conozca de Cristo. Hoy tenemos cientos de misioneros y personas que están en la cárcel. En la última revista cuenta la historia de un pastor 15 años preso. 15 años preso. ¿Por qué? Por testificar de Dios. El sufrimiento de este hombre me inspira. El sufrimiento de este hombre me hace saber cuán necesario es en el mundo hoy escuchar el Evangelio. Cuán necesario es hoy en el mundo saber que cuánto más necesitamos del Señor Jesucristo. Finalmente, ¿te pondrá Dios a ti a prueba, aún siendo fiel como Job? Y esto lo respondo nuevamente con la Escritura. Como lo decíamos recién, no se extrañen de que vengan pruebas, no. Recuerden, Dios está contigo siempre, siempre. Y aunque estés pasando ahora por un momento duro, Él está allí. Él está contigo. Santiago dice: amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia, ejemplo de paciencia durante el sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza el tiempo de dolor. Por ejemplo, dicen oído de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final
El Señor fue bueno con él porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. El Señor está lleno de ternura y de misericordia. Sí, sí, amigos, hermanos, yo no quiero minimizar el sufrimiento humano, tampoco lo quiero exaltar, pero quiero decir que ante toda esta situación de la vida en que nosotros vivimos, nunca tenemos que olvidar que tenemos un Dios que está allí, un Dios al cual nosotros podemos exclamar y clamarle. Y ahora que estamos en los libros sapienciales, ahora que entramos a los salmos, ustedes van a entender los salmistas. ¿Ustedes leyeron los salmos? Bendice alma mía Jehová, bendice todo mi ser tu santo nombre. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Cuán grande es Jehová tu nombre sobre toda la tierra. ¿Saben dónde fueron escritos estos salmos? En dolor, sufrimiento, angustia, miedo, temor, muerte. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Usted cree que quien escribe eso está sentado en una silla en el Caribe tomando una piña colada? ¿Usted cree eso? El que escribe eso está en el momento más duro de su vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ¿saben una cosa? No suena abundancia, no. Suena necesidad, suena hambre, suena dolor, suena falta de salud. Todo eso suena el salmo. Dice el salmista, ese es uno de los salmos más lindos que hay, ¿no? Dice, el Señor tiene preparado una mesa para mí. Y cuando él habla de una mesa, la describe allí, una mesa llena de cosas ricas. Probablemente tiene un hambre fatal. Probablemente que sí. Pero su esperanza está puesta en el Señor. Dice, yo he visto mucha necesidad en el mundo, pero nunca vi a un justo desamparado y que su simiente mendigue pan. Tome toda esta palabra de Dios en su sufrimiento, recójala, tráigala hacia sí. Saben que cuando nosotros sufrimos, lo primero que hacemos es decir, al final Dios no existe, al final voy a la iglesia, ¿para qué? Eso es lo que somos. Pero ahí somos como la esposa de Job, que decimos, ahorita ya, mi hijo, nada Dios tiene para ti. Y Job dice, no, eres necia, no. Dios tuvo que sanar esas palabras terribles. Y ¿saben una cosa? Hoy yo estoy seguro que cuando salgamos de aquí vamos a salir fortalecidos. Acuérdese, yo no le deseo que al salir de esta puerta usted aparezca un sufrimiento, no se lo deseo. Y le prometo que como ministros, mi esposa y yo oramos por nuestra iglesia para que Dios nos cuide y nos proteja. Esa es nuestra oración. Nosotros oramos por nuestras ovejas. No por cada una porque me dio mucho, pero oramos por ustedes y deseamos que Dios no le permita nada de eso. Pero si usted en el camino encuentra un sufrimiento, si usted encuentra una persona hoy en sufrimiento, recuérdele, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y un día, usted, como Job, va a testificar de su sufrimiento. Y va a hablar y expresar de la grandeza del poder de Dios. Usted va a expresar que aquello que fue lo más duro de su vida, Dios lo ha transformado en lo más maravilloso hoy. Pero no se olvide una cosa, déjeme decirle algo. Nosotros por lo general hay sufrimientos que los olvidamos, pero hay cosas que siempre quedan en nuestro corazón. Recuerde que si usted ha perdido algo, Dios siempre se lo va a devolver, no tenga miedo. Y dice la Biblia que Dios devolverá mucho más abundante de lo que nosotros podemos imaginar. Y usted tendrá el encuentro con aquellos que vuelva a ver. Cuando estemos en la presencia de Dios vamos a entender tantas cosas. Yo recuerdo que cuando tuve mi enfermedad, yo tuve un infarto de miocardio, para los que no saben, 2 tuve, y tuve un problema de salud donde
En el proceso de mi infarto yo estaba despierto y consciente. Después no estuve consciente, estuve 7 días inconsciente, internado, casi toqué un curso de arpa acelerado, como quien dice. Y nunca, una cosa así, fue un pensamiento que me vino a mí en ese momento, que siempre lo digo porque para mí fue una cosa muy importante. Y en el momento en que yo supe que me iba a morir, porque cuando usted tiene un infarto sabe que se va a morir. No es que se lo están diciendo, usted lo sabe. Aparte el cuerpo es una cosa terrible, no la quiero describir. Lo que quiero decir es que en ese momento hubo un pensamiento que me consoló y me sostuvo en el momento más difícil de mi vida. Y ese pensamiento fue: en 5 minutos voy a estar cara a cara con Él y voy a entender todo esto. Me enfoqué directo a eso. Dije, yo en 5 minutos estoy frente a Él. O sea que me puedo morir tranquilamente. Voy a entender todo lo que no puedo responder hoy. Y ¿saben una cosa? Eso me dio una fortaleza increíble. Dios no quiso que me quedara allí, que me quedara con Él. Me mandó de vuelta. Le doy gracias a Dios también por eso. Aunque no digo que no podría haber ido. A lo que me quiero referir con esto es: mira el cielo, mira al Señor. Vamos a orar por el sufrimiento hoy. Si usted quiere, yo le animo a que usted cierre los ojos conmigo hoy y vamos a exponer nuestro sufrimiento frente a Dios. Piense en aquello que usted sufre hoy, si es su salud. Yo no le prometo hoy que Dios le solucione el problema ya. Lo puede hacer. Yo creo en el poder de Dios. Dios puede sanar una enfermedad Dios puede cambiar una situación en el mismo instante. Lo creo, lo declaro, lo digo. Pero lo que sí quiero decirle también es que Dios no le abandona a pesar de que esa situación hoy no cambie en su vida. Tómese un minuto para pensar en eso, que usted hoy está sufriendo.